Todos pasamos por momentos en que está tan nublado que sabemos que es día por la hora. ¿Sí? ¿Nos ha tocado vivir ese tiempo? Y hay temporadas que de repente estamos enfermos, con problemas, con dificultades familiares, con dificultades económicas, con pérdidas, como ayer una hermana compartía esto, con decepciones y con luchas espirituales. Y de repente como que surge la pregunta en nuestro corazón: Dios, ¿estás conmigo? A veces nos preguntamos eso, en medio de esa situación. Y cuando conocemos la palabra, sabemos que Dios siempre está. Pasa por mi mente una canción antigua que dice: Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando esperanza no hay. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo, mi buen Jesús. Él siempre está. Pero la perspectiva es de que a veces yo no lo siento. Y cuando yo no siento a Dios, ¿dónde encuentro esperanza cuando parece que tengo todo en contra? ¿Dónde encuentro esa esperanza? En la Biblia, en sus promesas. Y es aquí donde yo quiero que vayamos a ver en el Salmo 119, uno de los versículos más largos de la Biblia. Tiene aproximadamente 172 versículos. Y este libro está dividido, si tú lo empiezas a ver, en párrafos de 7 versículos. Y hace años yo te quiero compartir, no sé si decir una receta, no sé si decir algo que se ha convertido para mí en un ancla muy fuerte cuando siento que ya no puedo. Vamos a leer del versículo 49 al 56. Son 7 versículos. Cuando estés en casa te invito a que leas el Salmo 119. Cada 7 versículos arriba hay un nombre. Pero cuando tú empiezas a ver el Salmo 119, habla sobre la importancia de los mandamientos de Dios. Y años atrás Dios me daba estos versículos. Vamos a leerlo del todo parejo, del 49 al 56. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé la ley. Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Guardé tus mandamientos. Yo te quiero compartir el día de hoy esperanza en medio de la aflicción. Porque mira, estamos en un mundo que va en decadencia. Estamos en un mundo que está en corrupción y que en ocasiones nos está tratando de que tú y yo somos como el salmón, vamos contracorriente. Debemos ir contracorriente y tenemos que estar preparados para cuando alguien nos demande señal de la esperanza que tenemos. ¿Y cómo les vamos a presentar esa señal? A través de la palabra. Sí, yo le voy a presentar a alguien la palabra de Dios y le voy a decir: mira, mi esperanza está en Cristo y yo creo esto, porque la Biblia dice esto. Y hay gente que te va a decir: ¿a poco tú crees en ese libro? En ese libro que habla de un Dios que a veces es malo. Pues aparentemente puede ser que sea un Dios malo, pero Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito bien definido. Lo que tú y yo estamos viviendo en nuestra vida, yo te quiero compartir 5 puntos que Dios me permitió hacer de esto. La palabra de Dios, el primero es, recuerda el tema, esperanza en medio de la aflicción. Y el primer punto es: la palabra de Dios es nuestra esperanza en tiempos difíciles. Vamos a ver el versículo 49. El versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo,
en la cual me has hecho esperar. Mira, cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, una de las primeras promesas que a veces encontramos es la que está en Hechos, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay gente que viene y mira, en ocasiones es tan ultrajada por su familia de recién que acepta a Cristo. Ya te moriste para mí, tú no, ya chaqueteaste, tú ya no formas parte de la familia porque has dejado la costumbre que nos dejaron nuestros padres. Escuchamos frases como estas. Pero ¿qué sucede cuando tú te das cuenta de que Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Qué haces? ¿Lo crees o dices será? ¿Sí? El salmista, ¿qué estaba haciendo aquí? No se estaba enfocando en el problema, sino que se estaba enfocando en la promesa de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. ¿En qué tienes esperanza tú? ¿Qué esperas de Dios? Sí, el salmista como que lo ve así y dice: Señor, estoy esperando en tu palabra. Y la esperanza bíblica no es un deseo incierto, no es decir: yo espero que todo me salga bien, voy a confiar en Dios y sé que si por su misericordia y por su bondad todo va a salir bien. No, la esperanza bíblica es la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Sí, hay un versículo en el libro de los Salmos, el Salmo 27, que créeme que a veces cuando tengo cierta duda, los últimos versículos del Salmo 27, a mí me alienta mucho. 27:13, Salmo 27:13. Y fíjate cómo dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué esperas ver de Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sí? Si Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bien. Pero para encontrar esos planes de bien es cuando yo tengo que tirarme un clavado en la palabra de Dios y empezar a orar y empezar a buscar. Es como cuando Jesús tiene la tentación en Mateo 4 y el enemigo le avienta por ahí algo y le dice a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué les dijo Jesús? No solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? ¿Y cuál es la boca de Dios? La palabra. Por eso Jesús dijo: el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama a la puerta se le abre. Yo quiero llevarte, hermano, hermana, a que a través de la lectura de la Biblia es ahí donde tú vas a encontrar la respuesta. ¿Sí? A ver, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham, cuando recibió una promesa de Dios, dice la Escritura que tenía 75 años y Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y a ti te voy a dar un hijo. Imagínate, 75 años tenía Abraham. ¿Cuántos años esperó Abraham? Si hacemos la cuenta, estamos hablando que Abraham esperó 25 años. 25 años para recibir una promesa, y Abraham tenía dudas, y lo primero que hizo Dios fue llevarlo a la arena del mar y le dijo: mira la arena del mar, hemos visto los granitos de la arena del mar, bien chiquitos. Dijo: así será tu descendencia. Y Abraham así como que diciendo: ya tengo 75 años, Señor, más de 75 años, ¿y cómo va a ser esto, Señor? A lo mejor se preguntaba. Pero algo que me impacta mucho de la vida de Abraham es que dice: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Porque Dios sabe cuando una palabra que entra en tu corazón, una palabra de Él, se engendra, y cuando una palabra de Dios se engendra, esta va a dar fruto.
Y ese fruto principal es la esperanza, de que tú le estás creyendo. Abraham, después, dice la Escritura, que como que a lo mejor Dios ha dicho, lo tengo mirando para abajo. No, no quiero que mire para abajo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces lo saca Abraham y le dice, mira, ven, Abraham, voy a hacer algo contigo. No quiero que estés viendo para abajo. Porque cuando vemos para abajo, le ha tocado que de repente va caminando y viendo para abajo y le sale un chipotito aquí por ir viendo para abajo. Entonces, ¿qué hizo Dios? No, necesito que mire hacia arriba y yo estoy ahí arriba. Y lo sacó nuevamente de noche y le dijo, Abraham, mira el cielo y mira las estrellas. Si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y espiritualmente tú y yo somos hijos de Abraham, porque somos engendrados por la fe, porque creemos que hemos sido justificados por la fe. Abraham creyó a Dios, creyó esa promesa que Dios le hizo, ¿y qué sucedió? Con el paso del tiempo, tuvo el hijo de la promesa. ¿Quién fue? Isaac. Muchas veces la promesa no muere, la promesa que Dios te da no muere, pero muchas veces el problema no es que Dios haya olvidado su palabra, el problema es que olvidamos lo que Él nos dijo. Olvidamos la promesa que Dios te ha hecho. Por eso el salmista está clamando y le está diciendo al Señor, acuérdate de la promesa que me hiciste. Y aún así, el recordarle a Dios una promesa siempre tenemos que hacerlo con reverencia. Cuando las circunstancias cambian, las promesas de Dios permanecen. ¿O qué? ¿Acaso alguna vez Dios no ha incumplido una promesa que te ha hecho? Pregunto, bueno, sobre todo para aquellos que ya llevan años en el camino del Señor, ¿Dios ha fallado alguna de sus promesas? No. Entonces, esto es algo que tenemos que recordar cuando las circunstancias cambian, recordar que sus promesas van a permanecer. El segundo punto lo encontramos en el versículo 50 del Salmo 119. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo que tenía David? Ahí de Dios. La palabra, la promesa que le había hecho. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y a veces nos encontramos con gente que nos llega a decir, yo no tengo la suerte que tú y yo. No es suerte, es gracia. Y es la gracia por cómo estoy tratando de tener una relación con Dios. ¿Soy imperfecto? Sí, soy imperfecto. Pero sin embargo, a pesar de las imperfecciones que he llegado a tener, puedo ir ante Dios y pedirle perdón. Puedo ver su misericordia nueva cada mañana. Y entonces, como yo tengo promesas de Dios, estas se convierten en mi consuelo en el tiempo de aflicción. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en la situación y la circunstancia, ¿cómo te empiezas a poner? A ver, vamos a ser sinceros. Hay un problema. Y tendemos, como seres humanos, a clavarnos en ese programa, en ese problema y empezar una espiral descendente. No, imagínate si ahorita tengo tantos años y me está yendo así, cuando esté más grande, ¿cómo me va a ir? Y mira, nos olvidamos del presente y del futuro, enfrascándonos en una situación que cuando tú y yo clamamos a Dios y tenemos una esperanza bien clave, dice, tu dicho me ha vivificado. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí la describe como una espada que te descubre de pe a pa. ¿Sí? Más cortante que toda espada de filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma,
emociones, sentimientos y voluntad. El espíritu, tu espíritu que se conecta con Dios. Las coyunturas y los tuétanos, es decir, que se va hasta la médula ósea, hasta donde está la información genética que tenemos y discierne, fíjese, por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces por eso les decía, cuando tú y yo creemos la promesa que Dios nos ha dado, tiene dice viva y eficaz es que tiene la capacidad de producir un efecto. ¿Qué efecto es? ¿Qué efecto produjo en el salmista? Dijo, ella es mi consuelo, mi aflicción. Yo sé que estoy siendo afligido, pero también recuerdo algo, tú me has hecho promesas. Y esas promesas están en tu interior. El salmista no está diciendo que no tiene aflicción. No, está diciendo, sí tengo la aflicción, pero tengo cómo consolarme. ¿Cómo? En tu palabra, en tus promesas. Y tu palabra causó un efecto en mi corazón. ¿Por qué cree que la Escritura dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Por eso es que a veces conocemos gente que está bien emproblemada, que está en cada crisis y te dice, ¿cómo estás, hermano? Seguimos adelante. Me llueve sobre mojado, pero sigo adelante. ¿Por qué? Es que Dios me ha hecho promesas y yo sé que las voy a ver aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la palabra? Le dio vida. Y eso es lo que significa vivificar, significa dar vida, renovar las fuerzas, levantar al caído. Vivificar, lo repito, significa dar vida, renovar fuerzas y levantar al caído. Cuando Jesús fue tentado, la Biblia dice que respondió con la palabra. A todo le respondió al enemigo con la palabra. Por eso es que nosotros les estamos insistiendo, lea la Biblia, hermano. Ahorita pasa por mi mente otra canción que cantaba una hermana que decía, lee la palabra de Dios. Como gigante fuerte tu vida crecerá. Serás un testimonio del poder de Dios y al llegar la prueba serás un vencedor. Cuando la prueba llega, hay que hacer uso de la palabra. Elías, ¿qué le pasó? Un profeta de Dios, hizo grandes milagros, cerró los cielos, pero ¿sabes? Él cerró los cielos porque dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él tenía una relación tan fuerte con Dios que sabía. Y cuando Dios le dijo, ya ora para que los cielos se abran, dice que empezó a orar y tenía un siervo, una persona que le servía, y le dijo, ve al mar y a ver si viene alguna nube. No viene. Una vez, 2 veces, no, todavía no. Tercera vez dice, veo allá a lo lejos una nube como del tamaño de la palma de mi mano. Y le dijo, prepárate porque ya va a llover. Vámonos. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Muchas personas buscan el alivio ¿en qué? En relaciones, en distracciones, en el entretenimiento, en el dinero. Ayer yo veía algo que me llamó mucho la atención y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces ya no es de la abundancia de tu corazón, sino de la abundancia de tu Facebook. Ahí proyectamos lo que hay en el corazón, pero el verdadero consuelo proviene de Dios. Y una frase que te quiero compartir es esta: lo que alimenta tu alma determina tu capacidad para resistir la prueba. Lo repito, lo que alimenta tu alma determina tu capacidad para resistir la prueba. ¿Cómo estás alimentando tu alma?
Porque hay ocasiones que decimos, no tengo tiempo, pero realmente no tenemos tiempo, no lo administramos correctamente. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa tener esa relación con Dios en su palabra? Número 3, dice, la palabra de Dios nos da fuerza para soportar el desprecio. Leemos los versículos 51 y 52 del Salmo 119. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué hay aquí? El salmista como que estaba haciendo, se estaban burlando de él, estaban haciendo escarnio de él. Y hay momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, cuando de repente llegan y te dicen, ay, tú vas a la iglesia y mira cómo te está yendo. Y mire, en la construcción de una casa, lo más difícil son los cimientos. Porque empiezas a escarbar y empiezas a enterrar el dinero, empiezas a enterrar el concreto, empiezas a enterrar las varillas, empiezas a enterrar el alambre. Todo lo empiezas a enterrar y empiezas a ver y dices, no se ve nada. Casi miro. Pues sí, miras puras varillas levantadas ahí, pero los cimientos están abajo. Y luego ya después que pones el contracimiento, entonces ahora sí, se empiezan a sentar los bloques y es cuando ya se empieza a ver. Pero hay cosas que no se ven, como la cimentación. Por eso la Biblia dice en Mateo, entre el capítulo 6 y 7, dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a quien es semejante, a un hombre que cavó y ahondó y puso sus cimientos sobre la roca. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que cuando alguien se burla de tu fe y tú le crees a Dios, ¿por qué le crees a Dios? Porque mira, la opinión de las personas cambia. Cuando te ve todo afligido y todo triste, ahí como que te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Ya te abandonó. Mira, ¿de qué te sirve buscarlo? Pero cuando cambia la situación y las circunstancias, qué bueno que no desististe, qué bueno que continuaste adelante, qué bien, ¿sabes qué? Me inspiras. Porque en medio de la prueba tú no renunciaste. Pero a veces la gente te deja solo. Y es cuando quisieras tener la ayuda, pero el carácter de Dios no cambia. El mismo Dios que te ayudó ayer es el que te ayuda hoy y es el que te ayudará mañana, cuando tú tengas bien firmes esas promesas que Él te ha dado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este tiempo? Recordar las victorias de ayer. Recordar que Él no ha cambiado, que está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que ese Dios que te sanó ayer te vuelve a sanar hoy. Que ese Dios que te proveyó ayer, que te sorprendió ayer, te va a seguir sorprendiendo hoy y mañana. Sus promesas no cambian. Y entonces aquí la memoria de la fidelidad de Dios fortalece la esperanza para el futuro. ¿Sí? La memoria de la fidelidad de Dios fortalece la esperanza para el futuro. Así que vamos a recapitular. Vimos este punto, la palabra de Dios nos da la fuerza para soportar. El segundo fue, la palabra de Dios nos sostiene en la aflicción, que fue el versículo 50. Y el primer punto fue, la palabra de Dios es nuestra esperanza en tiempos difíciles. Ahora vamos a ver el punto número 4. Aún en un mundo injusto, Dios sigue siendo
nuestra canción. En el tiempo injusto, Dios sigue siendo nuestra canción. Vamos a ver los versículos 53 y 54. Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Y pasa por mi mente un refrán que una vez escuché de un predicador que decía: el que canta, su mal espanta. ¿Sí? Y se lo veo en la Biblia. Hay un versículo que dice: ¿está alguno afligido, Santiago? ¿Está alguno afligido? Cante alabanzas. Y si no me cree, hágalo un día. Porque mire, muchas veces el enemigo lo que quiere es que nosotros guardemos silencio. ¿Y qué le sucedió al rey David cuando guardó silencio? Dice: cuando callé, mi verdor se volvió como sequedades de verano. ¿Sí lo recuerda ese salmo? Dice: cuando callé, mi verdor se volvió en sequedades de verano. Pero cuando yo empiezo a declarar y a cantar a Dios, tú puedes ver la maldad de la generación que hay. Tú puedes ver la injusticia. Podemos ver a personas alejadas de Dios. Y mira, es muy triste ver cómo eso produce dolor, cómo eso produce incertidumbre, cómo eso produce hasta frustración. La gente está frustrada. Pero en lugar de desesperarse, ¿qué es lo que sucede cuando tú cantas en medio de la aflicción? ¿Qué es lo que sucede si lo has experimentado? Estás cantando, alabando y adorando a Dios. Y mira, yo te recomiendo que agarres tu cajita de Kleenex, porque créeme, vas a llorar. Pero una vez que cantas y lloras, te liberas. Y te quedas: qué bueno que hice esto. De haber sabido antes lo hubiera hecho luego. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? ¿Por qué? Porque tú estás descargando en Dios toda la situación que tienes. La adoración nace muchas veces en el sufrimiento. Pablo y Silas, después de que fueron azotados, después de que fueron golpeados, en Hechos 16 dice la Escritura que fueron a Macedonia y les hicieron un alboroto, los golpearon, los azotaron, los metieron en la cárcel de más adentro. Y la Escritura dice que Pablo y Silas empezaron a cantar y a alabar a Dios. ¿Harías eso tú? Y dice que mientras estaban cantando y alabando a Dios, vino el Espíritu de Dios sobre esa cárcel y se abrieron todas las puertas. Y el carcelero tuvo miedo, porque dijo: si se me escapó un preso, ya morí. Dice la Escritura que el carcelero se iba a matar y Pablo le habla y dice: ¡hey! ¡Detente! Aquí estamos todos. Nadie ha huido. Y fue la voz de Pablo, el apóstol, que le habló. Y dice la Escritura que él agarró luz, me imagino una antorcha, y que fue con él y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él sí se dio cuenta de todo lo que había sucedido. En medio de la aflicción, los apóstoles cantaron. David adoró en medio de la persecución. Entonces no permitamos que las malas noticias, que los problemas o que la maldad de este mundo apague nuestra adoración, porque la adoración no depende de lo que hay en nuestro alrededor. La adoración está dentro de un corazón agradecido que ama a Dios y que sabe claramente que la Escritura dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira, en cierta ocasión a mí me tocaba tener una situación difícil y de repente decía: Señor, ¿debo continuar? Porque las situaciones difíciles te generan un peso a veces tan fuerte que te frenan.
Y Dios me recordaba un versículo que viene en el Antiguo Testamento que dice: por torpe que fueres en el camino, no te extraviarás en él. Y ya, ¿cómo? Así como que, ¿cómo? Dice, sí. Porque Dios es omnisciente, sabe todo lo que vamos a vivir. Y Dios me recordaba de un pastor que decía: mire, yo le voy a ser sincero, Dios sabe que esta carnita nos va a traicionar y que vamos a pecar contra Él. El Salmo 139 dice: en tu libro estaban todas escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Y Dios tiene el libro de nuestra vida bien marcadito, de tal manera que Él sabe cuándo vamos a caer, Él sabe cuándo vamos a pecar, Él lo sabe todo. Pero depende de ti y de mí si nos levantamos y continuamos o no. Depende de ti y de mí proseguir al supremo llamamiento hecho por Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me anima? ¿Qué es lo que debe motivarme para seguir adelante? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Cuando la palabra habita en tu corazón, la adoración surgirá aún en la noche más oscura. ¿Por qué? Porque es un grito del alma, es un grito de tu espíritu clamando a Dios y diciéndole: te necesito. No tan solamente te quedes con eso ahí, perdón la expresión, atorado en tu interior. Mejor sácalo. Mejor dile al Señor qué sientes y cómo te sientes. Entonces, último punto, versículos 55 y 56. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Qué representa la noche en la Biblia? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Qué te puedes imaginar que representa la noche? Crisis, soledad, dolor, incertidumbre. ¿Sí? Es lo que puede representar la noche. Y mire, no sé si le ha tocado a veces cuando anda medio malo, cuando se le agrava la enfermedad. Ay, en el día puede andar muy bien y ya nomás se relaja el cuerpo y ahí está el cuerpo y de que, ay, me está doliendo la cabeza, que me da el tamafaz. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? Mi esposa y yo vivíamos de recién casados cerca de Libramiento y una ocasión yo recuerdo que enfermé muy fuerte de la garganta, tuve una fiebre que me provocó una taquicardia y como nunca me había sucedido eso, imagínate cómo me puse. Un fuerte taquicardia y todo el corazón acelerado y me sentía tan mal que lo único que hice: Señor, estoy en tus manos. Tengo dos opciones: o le pido a mi esposa que me lleve al hospital, pero la situación de seguridad está horrible, y o nos pasa algo en el camino, o me quedo aquí contigo y empiezo a orar. Señor, sáname. No quiero ir al médico, no quiero ir, porque yo no sé cómo esté la calle allá afuera, pero lo que sí sé es que tengo un Dios que oye. Y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Yo sé que mi cuerpo no está bien, yo sé que tengo fiebre, yo sé que mi garganta está afectada y sé que muy posiblemente mi cuerpo está reaccionando ante eso. Ayúdame. ¿Qué fue lo que pasó? Que de rato, pum, la temperatura empezó a ceder,
Mi corazón así como que dijo, ya pasó la crisis, Saúl, tranquilo, relájate. Pero cuando no has vivido esas experiencias, oye, es muy choqueante. David no se enfocó en el problema de la noche, decidió recordar el nombre de Dios. Y mucha gente a veces pierde la paz porque pasa la noche recordando sus errores, sus temores, sus pérdidas, lo que pudo hacer y no hizo. Y a veces se nos va a eso pensando, ay, hubiera hecho. No lo hiciste ayer, pero hoy tú tienes la posibilidad de hacer algo nuevo. Hazlo hoy pensando en mañana. ¿Sí? El salmista que eligió recordar a Dios. Lo que ocupa tu mente en la noche va a influir en la fortaleza del día. Por eso yo siempre tengo muy, muy clavado ese versículo del Salmo 27:13. Hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y qué promesas me ha hecho Dios? Esta. Y créeme que ha habido promesas que estoy viviendo y que digo, si no hubiera creído, ahí sí lo aplico. ¿Sí? Si no le hubiera creído a Dios, no tuviera esto. Si no le hubiera creído a Dios, a lo que me dijo, aunque fue muy desafiante, Señor, pero querías probar mi fe, se logró porque fue tu palabra. ¿Sí? Entonces, cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Paz en medio de la tormenta. La noche puede ser larga, pero la presencia de Dios nunca será ausente. Entonces, el salmista, ¿qué era lo que nos quería enseñar en este tiempo, en estos versículos de la palabra? Que cuando estamos afligidos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Ve por qué le decimos? Lea la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis tesoros, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Si yo quiero ser vencedor, tengo que estar con el vencedor. ¿Y dónde está el vencedor? En la palabra. Por eso es que la Biblia dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que estamos diciéndole, hermano, métase al discipulado, entre al discipulado. Mire, hay ocasiones que cuando no creemos lo que somos para Dios, no nos movemos. Pero cuando empezamos a creer lo que Dios dice, aunque otros se burlen, nos aferramos a la palabra, nos aferramos a la promesa. Cuando para el mundo todo parece perdido y tú tomas la palabra de Dios y Dios te dice, vas por buen camino, vas a ver luz, la luz se va a ver. Sí, y esto me recuerda cuando Pablo tuvo el naufragio y el libro de Hechos en los últimos capítulos dice que Pablo empezó a orar. Y ya habían pasado muchos días en medio de un huracán y Pablo empezó a orar y Dios le mandó un ángel y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Ninguno de los que vienen aquí se va a perder porque Dios ha escuchado tu oración. Solo va a haber pérdidas materiales. Ahora te voy a pedir que te levantes y tomes el pan, des gracias y les digas este mensaje a todos los que vienen aquí. Ninguno se va a perder. Imagínate en un barco con una tempestad a todo lo que daba y que alguien venga y diga, vamos a comer, no vamos a morir. ¿Cómo te sentirías si no tienes tú la misma relación con Dios? ¿Cómo te sentirías? No, se me hace que este ya se está volviendo medio... Ya se está volviendo medio loquito, o tendrá hambre, o qué le pasa. Pero como él está conectado con Dios, esa es la diferencia, que cuando tú estás conectado con Dios, Dios te dice, hay luz. Y Señor, está oscuro, hay luz, ¿lo crees? Bueno, si tú dices que hay luz, voy a creer. Sí, esa es la fe. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque la esperanza del creyente no está en las circunstancias,
sino está en que Dios cumple sus promesas. Esa es la diferencia. Por eso dice, por fe andamos, no por vista, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Qué esperanza tienes? No abandones la fe, no renuncies a la promesa, porque la Escritura dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar, es decir, va a ser que madure. Pero Dios dice, yo pongo una parte, pero la otra la pones tú. En creer, en decir, a veces Dios, voy a expresarlo de esta manera, a veces como que Dios hasta nos reta y nos dice, ahí está la palabra, ¿la crees? Vente. Señor, pero está la crisis, ¿te di una promesa? Sí. ¿Te he fallado? No. Señor, pero mira, ¿te he fallado? No. Ok, continúa avanzando. Y a veces uno lo ve fuerte, hay gente que le puede decir, es que tú no sabes lo que se siente, es que tú no sabes lo que se vive. Tal vez no, pero sí sé algo, Dios hasta el momento no ha fallado a ninguna de sus promesas que me ha hecho. Y por eso es este tema, esperanza en medio de la aflicción. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho que Él iba a hacer? La semana pasada vimos la llenura del Espíritu Santo. El por qué ser llenos del Espíritu Santo, el por qué estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa conexión con Dios, créeme, avanzas, vas caminando, continúas adelante. Ahora bien, yo no niego que pasamos momentos de desánimo, que pasamos momentos en que lloramos, que pasamos momentos en que me voy a sentar. Como alguna vez en mi época de juventud, una de las cosas que Dios me revelaba es, la Biblia dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y yo, sí, Señor, ¿y qué con eso? Que como es estrecho, si te puedes detener, agarrar aire, pero no parar por mucho tiempo, porque detrás de ti viene gente. Y si tú te detienes, la vas a detener. ¿Sí? En medio de la aflicción, recuerda esa promesa que Dios te ha dado. En medio del tiempo difícil, recuerda que Él no cambia. En medio de ese conflicto, recuerda que Dios ahí está contigo. Y empieza a declarar y empieza a aferrarte, voy a ver tu bondad en esta tierra. Voy a ver realizadas las promesas que tú me has dado. Y si estás en un tiempo y en un momento de desánimo, hay algo que yo te quiero invitar, que vengas y le digas al Señor cómo te sientes y qué sientes, y que le digas, ayúdame, quiero seguir adelante. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Esta es la palabra, este es el mensaje, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza. Y si tú crees que necesitas este espacio de tiempo para decirle al Señor, aquí estoy, me he sentido desanimado, me he sentido cargado, ven aquí al altar y dile cómo te sientes. Si tú dices, todo está saliendo bien, todo está marchando bien, adelante, gloria a Dios. Pero aún puedes decir, Señor, gracias, porque todo está bien. Pero si necesitas este tiempo, mira, a veces nada, en ocasiones nada más con que pasemos al altar y le digamos al Señor cómo nos sentimos, es suficiente para recargar batería. Es suficiente como para decir, Dios oye. Así que inclina tu rostro, si gustas pasar al altar, puedes hacerlo. Vamos a orar. Y cuando tú y yo venimos al altar, es porque le estamos diciendo a Dios, creo que tú puedes hacer algo.
Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias por la vida que tú nos das. Dios, hoy en el nombre de Jesús queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos, Señor, traer delante de ti nuestras cargas. Queremos, ¿por qué no decirlo, Señor? Pedirte, Señor, como aquellos discípulos te decían, aumenta nuestra fe. Hay ocasiones que no entendemos lo que está pasando, por lo que estamos viviendo. Pero sabemos que tú eres un Dios fiel a tus promesas. Un Dios que no cambia. Que eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Y que está escrito que tus oídos están atentos a nuestras palabras.